Bien, el día de hoy vamos a estar viendo cómo iniciar por primera vez, o por decirlo así, vamos a trabajar por primera vez en lo que es un ambiente de Access. Recordemos que Access es un gestor de base de datos, a la vez pues tiene su propia base de datos incluida. Y hoy queremos aprender o queremos ver cómo podemos empezar, ¿verdad? Vamos a crear nuestra propia base de datos y dentro de esa base de datos vamos a empezar a crear algunas tablas para empezar a trabajar con ellas. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Bien, una vez usted eh, corre Access o abre Access, por decirlo así, le va a salir esta pantalla. Aquí hay varias opciones, aquí hay algunos bases de datos ya definidas dentro del Access, que trae el Access como ejemplo, pero nosotros vamos a trabajar con nuestra base de datos en blanco. Damos aquí un clic, ella nos dice cuál es la base de datos o el nombre de la base de datos que vamos a trabajar. Voy a borrar esto que está aquí, porque después del punto recuerden que él da el espacio para que nosotros podamos poner, darle espacio para poner el nombre y después del punto la extensión de la base de datos. Vamos a llamarle, por decir algo, a esta base de datos, curso o tema. Vamos a crear la base de datos, le damos un clic en este botón y automáticamente el sistema nos presenta una una tabla inicial para que empecemos a trabajar con ella. Yo no voy a trabajar con esta tabla directamente, le voy a explicar los temas paso a paso y de esa manera pues podemos ver cómo ir trabajando las tablas. A esta tabla la voy a marcar, le voy a dar botón derecho y le voy a dar eliminar. Voy a dar aceptar. Ok. Vamos a cerrarla aquí. Y vamos a crear nuestra primera tabla, una tabla a la medida hecha por nosotros, ¿verdad? De la manera que vamos a trabajar. Bien, el Access tiene varios, por decirlo así, menús de trabajo. Aquí podemos ver los menús, tiene un menú de inicio para trabajar ciertas cosas que posteriormente lo vamos a estar viendo. Tiene un menú para que nosotros podamos crear las herramientas o, o aquellas opciones especiales que trae el Access y con las cuales vamos a trabajar definitivamente inicialmente. Trae un menú de datos externos que te permite trabajar exportando la información que tenemos en Access. La podemos exportar a Excel, archivos de texto, archivos XML o archivos PDF. Y además de eso, pues trae algunas otras herramientas para trabajos con bases de datos complementarias especiales o que tienen que ver o se pueden utilizar para enlazar la base de datos con herramientas propias del Office. Bien, lo primero que vamos a hacer en esta clase del día de hoy es trabajar con nuestra primera base de datos y para ella vamos a cargar nuestra primera base de datos, perdón, nuestra primera tabla dentro de la base de datos que ya creamos, que fue definida como curso o tema, como dice aquí en la parte de arriba. Le damos crear y vamos a elegir esta opción que dice diseño de tablas. Le damos un clic en diseño de tabla y automáticamente él nos va a mostrar una pantalla donde nosotros vamos a comenzar a definir una tabla. Imagínense que estamos trabajando, ¿se acuerdan? Como les he explicado anteriormente, estamos trabajando en Excel. Aquí está el nombre del campo que vamos a utilizar, que va a formar parte de esa tabla. Vamos a ordenarlos aquí uno por uno. El tipo de datos que va a almacenar ese campo, que a diferencia de, bueno, en Excel también lo podemos formatear de esa manera, pero a diferencia, las bases de datos necesitan que nosotros especifiquemos originalmente el tipo de datos que vamos a estar utilizando. Bien, vamos a partir de que vamos a crear, en este caso, una tabla de empleados. Cuando yo hablo de una tabla de empleados, necesito meter campos específicos que tienen que ver con datos de un empleado. Por ejemplo, el dato de un empleado, yo necesito saber, por ejemplo, y diferenciarlos
un empleado de otro dentro de una empresa, si yo necesito crear o quiero crear una tabla, yo necesito diferenciar uno de otro. Entonces, la manera más fácil es hacerlo por un campo que sea un campo exclusivo. Y para este caso, debería ser un campo cédula. Entonces, aquí él me está pidiendo que escriba el nombre del campo. Para el caso, voy a poner cédula, no le voy a poner tilde, no le voy a poner mayúscula, nada de eso. El campo cédula es un campo de tipo, por decirlo así, alfanumérico o un campo de tipo texto. Si ustedes verán aquí, los tipos de campos que él me permite son texto corto, o sea, combinaciones de caracteres, letras, números, texto largo, número por decir normal, por ejemplo, como 100, 1000, algo así, ¿no? Número más grande, un campo me permite hacer un campo fecha hora, me permite trabajar con campos tipo moneda, o sea, como símbolo de dólar, por decir algo, hablar como 100.50, un campo que tiene un tipo autonumeración. Autonumeración se usa para definir algunos campos de índices como que me permitan llevar un control, pero el sistema automáticamente me autonumera. O sea que si yo le pongo 1, cada vez que yo quiero un registro, él dice 1, el siguiente 2, el siguiente 3, el siguiente 4, el siguiente 5. Un campo para establecer solamente una respuesta, sí o no, después más adelante lo vamos a estar usando. Un campo de objetos. Este campo me permite almacenar imágenes, me permite almacenar también, puede ser campos como de archivos de otro tipo. Un campo hipervínculo, no es muy usual usarlo. Datos adjuntos, bueno, más o menos. Un campo calculado es un campo donde yo puedo definir que es un campo del resultado de multiplicar dos campos dentro de la misma tabla. Por ejemplo, yo tuviera, eh, por ejemplo, yo tengo un campo precio y yo quiero decir, bueno, eh, tengo otro campo que es costo y digo precio menos costo es igual a total. Yo defino un campo total y el campo calculado sería precio menos costo y el resultado lo almacena en ese campo resultado. Y asistente para búsqueda es un campo que sí vamos a estar utilizando y se utiliza sobre todo para, son campos de despliegue. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que una persona tiene una X profesión y en el campo asistente para búsqueda yo defino las profesiones que pueden haber dentro de una tabla perteneciente a un área específica. Por ejemplo, si estamos creando una tabla, vamos a crear una tabla de empleados y yo puedo decir, por ejemplo, que esta tabla que voy a crear de empleado es, por ejemplo, eh, de una boutique. Entonces, en una boutique, de repente tenemos demostradores de belleza, gente que trabaja en mercadeo, de repente, pues gente que trabaja asistente de belleza, que ha cogido diferentes cursos, especialista en maquillaje, qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno define de repente el área o puede definir de repente el tipo de profesión o de repente puede ser lo que estudió, ¿no? Pero esa es la idea. Y este campo uno define las profesiones o la información que de antemano ese campo va a tener para que la persona cuando llegue a ese campo solamente elija de una lista de datos que hay uno en específico. Vamos a empezar por cédula. El campo cédula es un campo texto corto. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo defino como un texto corto? Porque definitivamente es un campo que tiene números, pero tiene letras. Entonces, normalmente, cédula es un campo que nosotros lo definimos como un campo de 12 posiciones. Acá en la parte de abajo, inmediatamente yo elijo el tipo. En la parte de abajo me salen algunas opciones que vamos a llenar. No todas, pero vamos a llenar las necesarias. Por ejemplo, en el caso de este, el tamaño es 12. Aquí hay una opción que me permite en algunos tipos de campos llenar el formato. Lo mismo la máscara, ¿verdad? Si yo quisiera eh, llenar la máscara de ese tipo,
lo pudiera hacer. En este caso, pues no vamos a llenar máscara. Máscara es como definir cómo va a ser el molde de salida de ese campo. Por aquí viene una opción que se llama título, y en la opción título es para que yo le ponga a la hora de definir el campo cédula, cómo quiero que el campo cédula se despliegue el título. Acuérdense que, por ejemplo, en Excel, nosotros cuando definimos columnas de datos para trabajar y poníamos cédula, en la parte de arriba nombre, apellido, dirección, teléfono, y nosotros le poníamos una etiqueta. Acá cuando nosotros ponemos el nombre del campo, y hace una diferenciación entre el nombre del campo y la etiqueta que lleva como título ese campo en la parte de arriba. Y ahorita lo vamos a ver mejor. Como el nombre del campo, cuando yo defino el nombre del campo, no le pongo tildes ni mayúsculas ni nada de eso. Pero en el título que va a llevar cuando él despliegue esos campos, sí yo le voy a poner mayúscula, le voy a poner, así como lo ven, cédulas con tilde. eh, yo le pudiera poner, por ejemplo, cédula del empleado como título, y cuando él despliega la información, en la parte de arriba del listado, me va a aparecer la palabra cédula. Valor predeterminado, en este caso no lo voy a tener. Reglas de validación, tampoco. Texto de validación. Una regla de validación sirve, por ejemplo, para cuando te va a entrar un dato, por ejemplo, que fuera estado civil, o perdón, si te fuera a poner tipo de sexo y te va a poner femenino o masculino, te puede validar para que el sistema permita nada más entrar o F o M. Y si no lo hace, entonces le muestra un texto en la pantalla, ¿verdad? Eso es importante. Y así pues, si es requerido, lógico que sí. Y estos son normalmente los campos que se llenan y más o menos la explicación de qué se hace. Bien, el campo cédula, el campo principal para mí va a ser un campo llave, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo le tengo que decir al access qué tipo de campo es el campo que voy a manejar en este caso. Si yo me paro sobre el campo, le doy botón derecho, me sale un menú emergente donde una de las opciones es definir como clave principal. También puedo insertar fila, eliminar fila y definir propiedades para ese campo. Pero lo que quiero es elegir la llave o la clave de esa tabla, y va a ser el campo cédula. Inmediatamente yo defino el campo cédula acá como una llave. Él va a decir que el campo es requerido aquí en la parte de abajo, que permite la longitud 0, y dice que el campo es indexado. Un campo indexado es un campo llave o un campo principal, que es un campo que usted va a meter dentro de una tabla, pero el campo no se puede repetir. Asimismo, como no se repite en la cédula, no se puede repetir el campo. Eso se hace para definirlo de tal manera que cuando se crean las cédulas o se están metiendo los registros de cédula, yo no me equivoque y meto una cédula dos veces. Bien, vamos con el segundo campo. Me paro sobre la segunda línea o la siguiente línea y vamos a escribir ahora un campo que para almacenar el nombre. El nombre, texto corto también, un tamaño, vamos a definir unas 20 posiciones, 20 a 25 posiciones para el nombre. El formato no tenemos, máscara de entrada no. De repente un título, yo quiero cuando yo muestre esto en pantalla, me salga con el título de nombre. Valor predeterminado no importa. Aquí esta es una acción bien importante. Él siempre me va a preguntar si el campo es requerido. Si yo le pongo, yo lo dejo que no, se puede dejar en blanco. Pero si le digo que sí, cada vez que la persona está llenando información, debe meter ese campo. Vamos con el siguiente campo. Apellido. Escribo apellidos, ese es el nombre del campo. Procuro que los campos no lleven letras mayúsculas al inicio. El apellido, texto corto, ¿verdad? Me vengo acá al área de trabajo, borro, le digo que es de 25,
posiciones. En la máscara no, el título, le pongo que el título que quiero que me muestre en pantalla es la palabra apellido, ¿verdad? Ahí corregimos, escribimos apellido. No tengo reglas de validación para ello. Es un campo requerido. Podemos dejarlo así por ahora. Luego vamos a poner un siguiente campo, ¿verdad? Y le voy a llamar dirección. En este caso le voy a llamar direct. Recordemos que los nombres de los campos los define el que lo está creando. No necesariamente la variable o el nombre del campo se tiene que llamar direct. Con doble cebra. No necesariamente. Yo le puedo poner la palabra entera, dirección, o le puedo poner dir, y para mí que soy el programador o el que estoy creando la base de datos, eso es dirección. Definimos que es un campo corto, borramos aquí, ¿verdad? En esta área, ustedes están viendo, le doy 30 posiciones de largo, y en el título, en vez de que me salga la palabra direct como título, yo quiero que él salga completo. Y salga así, ¿no? Es dirección del empleado. Vamos a ponerle dirección del empleado. Regla de validación, requerido o no, ok. Bien, el siguiente campo necesitamos saber o meter información. Cuando yo creo una tabla, por ejemplo, de empleado, es necesario meter un campo. De repente, para almacenar el celular. Muy importante, la gente necesita comunicarse. Celular defino que es un texto corto, es una combinación. Celular, a pesar de que tiene números, también tiene letras. Entonces, normalmente es un campo como unas 10 posiciones. ¿Verdad? Los dos números, los 4 primeros, guión, 4 segundos, ¿verdad? Y así. El título que le voy a poner para desplegar esta información es celular, nada más con mayúscula. Ok, campo requerido. Vamos a ponerle que el celular es un campo requerido. ¿Qué significa? Que no se puede dejar en blanco, ¿no? Y le voy a poner aquí que sí. Me voy al siguiente campo y, por ejemplo, yo necesito poner la fecha de nacimiento, registrarla de esa persona. Cuando vengo aquí, entonces sí voy a cambiar el tipo de dato. Le doy un clic aquí y automáticamente voy a elegir un tipo de dato, en este caso fecha y hora. Elijo fecha y hora y automáticamente el sistema me muestra en la parte de abajo las opciones que él tiene. Vamos a abrir aquí en formato para elegir un formato de fecha y hora con el cual yo quiero que aparezca. Aquí hay varias opciones, ¿eh? Yo puedo decirle que yo quiero un formato donde me aparecen los valores de fecha, así, mes, año, perdón, día, mes, año, y las horas de esta manera, horas, minutos y segundos. Y yo también puedo pedir que sea de esta manera, pero normalmente nosotros o lo hacemos de esta manera como fecha mediana o lo hacemos de esta manera como fecha corta. Por ahora voy a elegir fecha corta, ¿verdad? Vamos a elegir, este es el estilo más o menos que siempre usamos. El título, aquí sí le voy a poner, vamos a poner la palabra nacimiento. O sea que sabemos que pudiéramos poner cumpleaños como un título o fecha de nacimiento. Como está un poquito largo el título, pero pudiéramos poner aquí, por ejemplo, para que salga en el despliegue, fecha de nacimiento y lo abreviamos, ¿no? ¿Es un campo requerido? No necesariamente, ¿verdad? Vamos con el siguiente campo y establecemos, por ejemplo, el estado civil y defino un campo para el estado civil de la persona. Y le pongo estado civil. Estado civil es un campo texto corto, en realidad texto corto y en realidad es un campo que debería tener una posición. Vamos a almacenar estado civil femenino, perdón, casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, ¿no?
Así que un campo corto, vamos a ponerle el título, Estado Civil, ¿verdad? Abreviado, ¿no? Porque debajo de él nada más va a haber una letra, ¿no? La regla de validación, cuando yo voy a escribir reglas de validación, lo puedo hacer aquí directo, abro comillas, entre comillas, y puedo poner, por ejemplo, la palabra F. Mucha gente lo hace poniendo F mayúscula. Podemos hacerlo así, de esta manera. Cierro comillas. Y si yo quiero definir qué es F, O, M, O, tal cosa, O, entonces uso un conector que es como en español I o O. O significa, puede ser F, O, ¿verdad? Espacio, abro comillas, pongo M, cierro comillas. ¿Y esto qué significa? Que le va a validar que sea F o M. Si yo pongo C, no lo va a dejar entrar. Si le pongo R, tampoco, porque lo que le está diciendo es la regla de validación es F o M. El texto de validación es el texto que yo quiero que le muestre a la persona cuando la persona se equivoque y mete una letra diferente a la que está ahí. Entonces el texto de validación yo lo escribo, por ejemplo, solo está, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Está permitido los valores F o M. Y cuando la persona se equivoque, va a ver que solamente puede meter F o M. Y eso restringe y evita errores, ¿no? De repente alguien por ahí quiera meter otro sexo y ya, pues, no se puede hacer. ¿Es un campo requerido? Le voy a decir que sí. Hay que ponerlo obligatoriamente. Y lo demás lo vamos a dejar así normalmente. Para finalizar la tabla, necesitamos definir el salario de la persona o de ese empleado dentro de esa tabla que estamos definiendo aquí para el control o manejo de empleados. Una vez, verá, vamos aquí, definimos el tipo de empleado de campo para ese salario, y al definir el tipo de para ese salario, defino el tipo de valor que voy a usar. Si utilizo número, las opciones que él me permite, por ejemplo, vamos a verlo aquí en formato, son este tipo, ¿no? Así como lo ven aquí, dice evalúas. Si lo quiero así, lo puedo mostrar de esa manera, ¿verdad? O lo puedo mostrar de la manera estándar o fija de así. La diferencia, miren que está entre las comas y los puntos decimales, ¿no? Puede ser número, o yo lo puedo definir, en el caso de salario, definirlo como moneda. Entonces, aquí está el formato, ¿verdad? Si fuera moneda, y yo voy a elegir la estándar, esta que está aquí. Lugares decimales, él dice que automáticamente lo define. Yo voy a decir, voy a abrir aquí y voy a decir que 2 posiciones decimales. Máscara de entrada no me interesa. Vamos a corregir el título que va a salir, salario. El valor predeterminado dice el sistema que él va a agarrar como 0. Y reglas de validación, pues al salario no le vamos a poner en esta ocasión. Después, si se la queremos cambiar, la cambiamos. Una vez yo he definido los campos que forman mi tabla, o sea, esta es la información que una vez yo defina esta tabla, yo voy a tener que introducir en la tabla, ¿no? El cédula, nombre, apellido, dirección, celular, fecha de nacimiento, estado civil, salario, etc. Aquí en la parte de arriba ustedes ven que él tiene un nombre genérico. Yo me paro sobre esa opción, le doy botón derecho, le doy guardar y él automáticamente me pregunta el nombre en la tabla. Le vamos a poner la palabra empleados. Le damos a aceptar y automáticamente quedó grabada la tabla empleado.
Si yo le doy aquí botón derecho cerrar y el área de trabajo o de edición está en blanco y yo me vengo aquí a la mano izquierda, yo le doy botón derecho, yo puedo ir a la vista de diseño y una vez entrada la vista de diseño, yo puedo modificar cualquier valor de los que están aquí. Si el nombre pensé que no era nombre, sino NOM, entonces yo le pongo NOM solamente. Si era apellido, entonces yo lo hago de esa manera y solamente cambio el apellido. Es más, si quisiera añadir un campo de palo y me dice, no, es que faltó un campo, hay que meter un campo por aquí en medio, ¿verdad? Yo me paro donde yo lo quiera meter, le doy botón derecho y le doy como si estuviera insertando filas en un Excel. Y automáticamente él me abre el espacio para el campo y el campo queda añadido. De igual manera, yo me puedo parar sobre un campo y lo puedo borrar. Le doy eliminar filas o a uno que ya existe le doy botón derecho eliminar y el campo queda eliminado automáticamente. Yo sí tengo esta área ya me dice desea guardar los cambios. No, yo no voy a guardar los cambios pues no tengo nada que guardar. Bien, esta es una manera fácil de trabajar. Y usted me dirá, profesor, ¿y cómo yo meto la información en esa tabla? Fácil. Si usted le da doble clic a la tabla, automáticamente él abre el primer registro de datos para que usted meta la información. Miren que el salario es el único que tiene un formato de salida. Pero para no enredarnos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a crear nombres de ejemplos, ¿verdad? Para llenar unas 2 o 3 filas de datos para que ustedes vean cómo es. Vamos a poner una cédula. No va a llenar el formato completo para que podamos acordarnos para hacer cualquier tipo de consulta. Voy a poner la cédula 4-05, vamos a obviar lo demás. Esta persona se llama Carlos. Vamos a suponer que el apellido sea Andrade. La dirección del empleado. Vive en Dobleguita, coma, frente a la balsita, por ejemplo, ¿no? Por decir una información. Ese empleado, mire que si no me equivoco yo le puse que el celular era obligatorio. Vamos a suponer que obviamos el celular. Nos vamos a la fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento algo bien bueno, usted ve que él manda este cuadrito aquí y automáticamente me está diciendo que yo puedo usar este calendario para poner la fecha de nacimiento. Aquí sí nos tendríamos que ir hacia atrás, mucho tiempo hacia atrás, y pudiera definir, por ejemplo, el año de la persona de esta manera, ¿no? Bueno, aquí nos demoraríamos mucho en realidad para este tema de fecha. Okay. Ahí toqué algo. Bien, vamos a definirlo. Vamos a suponer que la persona nació el día 10 del mes 05-2018. Vamos al siguiente campo, ¿verdad? Él me pone el formato como él lo había definido. El siguiente campo es estado civil. Recuerden que ya le pusimos una regla de validación. La regla de validación decía que era F o M. O sea que si yo pongo estado civil H y trato de ir a la que sigue, solo está permitido los valores F o M. Este es el mensaje que él me da cuando yo voy a meter datos en ese campo. ¿Por qué? Porque yo le definí una regla de validación. ¿Y eso qué significa? Que yo estoy validando qué es lo que ese campo va a contener. Le doy a aceptar. ¿Ve? Yo le voy a poner que es C, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo en mayúscula. Vamos a ponerle una C. Le doy que quiero ir al campo que sigue. Solo está permitido los valores FM. Y de esa manera uno evita que hayan errores de valores que no son los correctos. Este señor es masculino, un hombre. Y ahora sí puedo pasar al campo que sigue, ¿verdad? Ahí voy a escribir, por ejemplo, el salario de la persona. Vamos a suponer que gana 650,78 centavos.
¿Ve? Y ya tengo mi primer registro creado. Inmediatamente él me dio paso para el segundo. Ok, como yo no metí nada en el campo celular, él me manda un mensaje y me está diciendo escriba un valor en el campo, porque yo le dije que este campo era obligatorio. ¿Y eso qué significa? Que no se puede dejar en blanco. Entonces, vamos a meter un número celular y una vez que ya meto un número celular, él me deja ir inmediatamente al siguiente registro. Vamos a meter un registro, unos dos más. Vamos a ir un poquito más rápido, vamos a suponer que ya se llama Marta. Ahora, por ejemplo, Marta vive en las Lomas. En las Lomas, coma, en Bella. Vamos a inventar una barriada. Decir algo, ¿verdad? Vamos a meter un celular lógico inventado, ¿no? 68, 34, guión, y aquí inventamos un celular. Wow, me equivoqué en la fecha anterior, ¿verdad? Aquí lo voy. Vamos a terminar el registro este para ir a modificar el otro. Vamos a suponer que nació el 2 de julio de 1990. Ok, el estado civil de la persona, ella es una dama, ¿verdad? Un F, y vamos a ponerle mujeres al poder 800,89. Me voy al registro anterior y voy a corregir el año. O sea, nació en el 2018, lógico que no va a tener la edad que queremos, ¿no? Vamos a suponer que esta persona nació en 1996, por decir algo, ¿verdad? Listo, tenemos ya dos registros. Y vamos a crear uno más. Vamos a llamarle guión 420. Vamos a decir que es, ahora es Pedro. Pedro, vamos a ponerle un apellido Martínez. Pedro vive en los Algarrobos. Algarrobos en la urbanización Palmira, por decir un nombre, ¿no? Ok, aquí escribimos un celular, ¿verdad? Escribimos una fecha de nacimiento, vamos a suponer que Pedro nació el 12 del 10 de 1994, por decir algo. Pedro es masculino y Pedro gana $700. Bien, ya tenemos tres registros. Simplemente me voy aquí en dice empleado, botón derecho, le doy guardar y automáticamente esos tres registros de información ya quedaron guardados. Esta es una manera sencilla, directa de guardar la información o trabajar guardando la información. Es una manera fácil, directa de hacerlo, ¿verdad? Si yo le doy aquí, le doy cerrar. Aquí a la mano izquierda, en el área de los objetos, que los objetos son las tablas, son consultas, son formularios, son informes, me aparece mi primera tabla. Recuerden que lo primero que hice fue darle doble clic. Pero lo segundo, aquí al área donde me aparece la tabla y automáticamente, ¿ve? Me aparece para yo seguir escribiendo registros si así lo deseo.
Para finalizar esta parte, solamente les quiero mostrar una opción que se llama consultas. Además de tablas, pues vamos a estar viendo posteriormente algo más de esto, pero quiero que veamos una opción que se llama consulta. Vamos a cerrar esto, lo vamos a cerrar y eh, vamos a crear una consulta y vamos a hacerla directamente con la función de consulta, ¿no? Consulta es como mostrar en pantalla la información de la tabla y le podemos definir algunas opciones que vamos a ver con más detalle, eh, en una próxima clase. Vamos a dar crear diseño de consulta y vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Aquí me van a aparecer las tablas que ya yo he creado porque yo puedo hacer una consulta a cada tabla, una o dos combinadas, como sea, ¿no? Si hubiera más tablas, a mí me aparecen las otras. Aquí dice agregar, agarro la tabla que está en el área de trabajo y me la muestra en la pantalla donde vamos a comenzar a trabajar o a diseñar con ella. Cerramos esta ventana. Aquí me muestra los campos que forman parte de la tabla empleados y en la parte de abajo me está diciendo los campos que yo voy a agregar en esa consulta que quiero crear. Recuerden, una consulta es como mostrar en pantalla, como un reporte por pantalla o una vista por pantalla de la información que yo tengo en esa tabla. En esa tabla tenemos 3 registros, pero imagínense que tuviéramos 100, 200, 500 registros. Yo puedo crear una consulta y definir algunos criterios, ¿verdad?, que me van a ayudar a ese despliegue en pantalla. Yo voy al campo que quiero mostrar primero y aquí, en este orden que van apareciendo aquí, de esa misma manera aparecería en la consulta. Yo simplemente me paro sobre el campo, lo arrastro, los dejo caer aquí y miren que en la primera posición me va a aparecer la cédula. En la segunda posición estoy mandando el nombre y así ordenadamente. En la tercera posición el apellido. Luego le digo que quiero la dirección y no me interesa la fecha de nacimiento para esta consulta, nada más me interesa el salario. Si yo quisiera, vamos a suponer que dejemos esto hasta aquí, nos vamos acá donde dice consulta 1 y vamos a guardar mi primera consulta. A esa consulta yo le voy a poner la palabra consulta por cédula. Le doy a aceptar. Ya yo puedo cerrar esta área de trabajo y ya tengo una tabla y un objeto llamado consulta. Vamos a correr la consulta para que ustedes vean que es una consulta. ¿Ven? Como un despliegue de la información que estábamos trabajando, pero ahora lo hago por pantalla. Y de esta manera yo creo una consulta. Las consultas pueden tener una infinidad de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar en un listado de 100, todo por apellido, entonces ¿qué hago? Vamos a cerrar esta opción, nos vamos a la consulta en la mano izquierda y vamos a cambiar el diseño, así como ir y actualizar la estructura de la consulta. Le doy botón derecho, me voy a vista diseño y nuevamente me muestra el área de trabajo, porque si quiero puedo añadir más campos a la consulta o bien eh, puedo modificar cualquier opción acá. Ustedes ven, por ejemplo, que en esta parte de abajo donde está el orden en que los campos son desplegados para la consulta, me aparece una opción aquí que se llama orden. Si yo me vengo aquí y me pongo debajo de la columna empleados, abro esta ventana que está aquí y le digo ordénemelo ascendente. ¿Qué quiere decir? Le estoy diciendo al access que en base al apellido yo quiero que me lo ordene ascendente, o sea, ascendente es que va de menor a mayor. Le doy guardar, le doy ejecutar la consulta y miren que ahora me sale ordenado, ¿ven? Me sale ordenado por apellido.
Vamos a cambiar el tipo de consulta. Vamos a cerrar esta consulta. Vamos a modificar botón derecho sobre consulta, vista de diseño. Y ahora en vez de ser de menor a mayor, ahora quiero que sea descendente. O sea, descendente es que desciende del mayor al menor. Modifico, guardo. Siempre hay que guardar. Ejecuto dándole doble clic. ¿Y ve? Ahora primero me aparecen los apellidos Martínez y van hacia los menores. Araújo, Andrade. ¿Ve? Esto es una consulta. Yo puedo agarrar esta consulta e imprimirla. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí para que nos vayamos familiarizando con lo que es el manejo. Y ya tenemos de Access y ya tenemos nuestra primera tabla llamada empleado. Tenemos nuestra primera consulta y vamos a estar ampliando posteriormente esta pequeña introducción de lo que es el manejo del Access. Así que hasta aquí vamos a dejarlo y nos estaremos viendo en una próxima clase.